La predicación es lo que nuestro Señor Jesucristo en los tiempos de su carne le dijo a sus discípulos, que si el Hijo del Hombre encontraría fe cuando viniese. Entonces, si vamos al libro de Lucas, del versículo 18 al 1. Aquí nuestro Señor Jesucristo hace esa pregunta, pero esa pregunta no la responde Lucas 18 del 1 al 8. Nadie responde esa pregunta y nuestro Señor Jesucristo nos las deja entendiendo que es para que la iglesia la responda o la iglesia la entienda. Nadie que no escudriñe la palabra podría responder o saber esto. Los religiosos dirían que habrá mucha fe cuando el Hijo del Hombre venga, porque los religiosos, aunque anden haciendo lo malo, aunque se haga lo malo, se cree uno salvo. Yo cuando era del mundo y yo miraba ahora mis hermanos en Cristo, y yo decía, yo soy más bueno que estos tipos han de ser asesinos, yo no he matado. Estos han de ser ya asesinos, violadores, son de lo peor, ¿para qué andan? Yo soy más bueno que ellos. Pero ignoraba lo que dice Dios. Justificados por la fe de Cristo. Cuando Jesucristo redimió nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él perdonó al más vil asesino, al más vil violador. Por eso hace ratos decía yo, morir al viejo hombre. Y es una gran realidad. Mientras alguien esté diciendo que es cristiano, pero sus actos son los mismos que tenía antes, está muy lejos de ser cristiano. ¿Por qué? Porque los religiosos, y hablo de los religiosos porque el religioso dice que cree en Cristo. Y lo dice bien fácil. Yo igual decía que creía en Cristo. No, de Dios yo no podía hablar. Pero no le conocía. Es la gran diferencia. Y la única manera de poder conocer a Dios es escudriñando la palabra de Dios. Y en Lucas 18, del 1 al 8, empieza nuestro Señor Jesucristo de esta manera. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Y hace una pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí, hermanos, este hombre, de esos ateos,
No sabemos qué le haya pasado que se convirtió en ateo. Ni temía a Dios, ni a hombre. Poderoso, juez, con dinero, hago lo que quiero. A Dios, porque ignoraba la palabra. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que si el creyente continúa orando, insiste, de la misma manera que esta señora lo fastidió a este juez que ni temía a Dios y ni a hombre. Nos está diciendo Jesucristo, Dios es misericordioso. Si tú estás, insiste, te va a hacer justicia. Entonces, ya hace la pregunta, Dios hace justicia a todo aquel que le está clamando, que le está pidiendo. Pero Jesucristo dice, y el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, hallará fe cuando venga. Y no hay respuesta de nada. Esa pregunta quedó ahí. Ahora la iglesia es quien debe de saber si habrá fe cuando Jesucristo venga o no va a haber fe cuando Jesucristo venga. El cristiano debe de saberlo. Ahorita vamos a ver ese punto para que juntos nos quede claro si habrá fe o no habrá fe cuando Jesucristo venga a la tierra. Si vamos a Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. No. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Amén, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto, la iglesia cristiana, la iglesia verdadera que se va a los evangelios de Cristo, sabe muy bien que la iglesia será arrebatada. Y pone un punto y dice así, que no ignoremos este misterio. ¿Por qué misterio? Porque ese misterio nunca, de los nunca, lo supieron los profetas, y nunca de los nunca lo supo Moisés, y nunca de los nunca lo supo nadie en el Antiguo Testamento. Por eso se le dice que no ignoremos este misterio. Para el Antiguo Testamento era un misterio. Para nosotros, para la iglesia, Jesucristo se lo dice, se lo informa al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos dice, señores, voy a revelarles este misterio. Misterio porque antes no se supo, ahora yo se los digo. Y ya continúa diciendo que si aquel que creyó en Cristo, el que se convirtió a Cristo, dice que si cree que Jesús murió y resucitó, también Dios, así como resucitó a Jesús, así también todos los que murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo serán resucitados.
aquel que murió y no creyó en Jesucristo, no va a ser resucitado. Van a resucitar hasta el último día. Hasta aquel día cuando se está formando el lago de fuego, hasta en ese momento va a resucitar. Pero antes, aquí en la resurrección, cuando es el arrebatamiento, solo resucitan los que han muerto creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice los que durmieron. Luego dice, por lo cual, o decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esta venida de la que habla aquí la palabra de Dios es de la venida de nuestro Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia, pero nada más nuestro Señor Jesucristo queda en las nubes, no llega a la tierra. Él queda en las nubes y ahí arrebata primero a los que están en los sepulcros. Los que estamos vivos no seremos antes que los que están en los sepulcros. El que durmió en Cristo y esté en el sepulcro, él se resucitará primero. Después, posteriormente, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, ascendemos y simultáneamente le damos alcance a los que resucitaron y ahí juntos recibiremos al Señor en el aire. Luego, el 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Aquí lo tomamos así. Cuando Dios toca la trompeta, es cuando nuestro Señor Jesucristo recibe la instrucción: tocó la hora de que arrebates tu iglesia, que levantes a tu novia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, si la trompeta diera sonido incierto, ¿cómo se preparará para la batalla? Entonces, está diciendo que la trompeta no da un sonido incierto. Los ejércitos usan un clarín y ese clarín les da órdenes. Al sonar la trompeta de Dios, Jesucristo entiende, es el único que entiende la trompeta de Dios, desciende a arrebatar a su iglesia y viene el arcángel Miguel. ¿Por qué viene el arcángel Miguel con Jesucristo? Pues dice, el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, la trompeta de Dios suena, la voz de mando de nuestro Señor Jesucristo y la voz del arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque en el momento en que nuestro Señor Jesucristo está arrebatando a su iglesia, miles de millones, todos los demonios van a tratar de impedir que las almas puedan ser elevadas, puedan ser llevadas a donde nuestro Señor Jesucristo dice en este momento, a las nubes, posteriormente al tercer cielo, a donde sean las bodas del Cordero. Los 7 años de la gran tribulación estaremos la iglesia en las bodas del Cordero. Estaremos en una fiesta inimaginable en las bodas de nuestro único Salvador y Señor y Dios. Entonces, hermanos, aquí ya sabemos que la iglesia fue arrebatada. La iglesia es la que ejercía en ese momento y ahorita ejerce fe en el Hijo del Hombre. Entonces la iglesia fue arrebatada. Quienes quedaron, se quedaron porque no tenían fe. Entonces, de esos que no tenían fe, o que su fe era 50 y 50%, un rato en el mundo
un rato en la iglesia. Entonces Jesús arrebata su iglesia. Se fue todos los que tenían fe y se quedan los sin fe y los de 50%. Los de un 50% de fe entran a la gran tribulación, a la semana 70 de Daniel. En esa semana 70 de Daniel, los que van a dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Esos de 50% de fe, hermanos, ellos darán testimonio. Pero ahora hay un punto. Ellos cuando dan testimonio, se les quita la vida y de esa manera ascienden al gran trono de nuestro Dios con vestiduras blancas y pasan a ser parte de la iglesia. Y después de ese momento que pasan a ser parte de la iglesia, van a descender con Cristo para los 1000 años del reino en Israel. Entonces, si vamos así rápido a Apocalipsis 11 del 1 al 13. Amén, hermanos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí al apóstol Juan, nuestro Señor Jesucristo le dijo que midiera el templo. Y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí es ya el inicio de la gran tribulación. Se entiende que la iglesia ya fue arrebatada. Aquí ya se construyó el templo en Israel, el templo que ahorita no está. Ahorita se construye el templo en la gran tribulación. Para esa reconstrucción de ese templo, según, hermanos, en noticias desde los noticieros, ahí han dado información de que ya ha nacido 2 o 3 veces la vaquilla roja. La vaquilla roja es para que se haga lo que se hacía, lo que se hace en el altar, lo que era el holocausto. Pero aquí hay un punto, bíblicamente pues aquí no lo podemos saber, lo tenemos que saber por medio de las noticias y en el exterior. Entonces el punto es que ahorita en Israel no hay sacrificios, no hay nada, porque no hay templo. Pero la vaquilla roja ya nació. Esa vaquilla roja, en el momento en que esté el templo, se tiene que hacer el holocausto, o sea, quemarlo, lo que hizo el profeta Elías, cuando oró del cielo con los 450 profetas de Baal, que cayó fuego del cielo y quemó la ofrenda. En ese momento, aquí hay un punto muy grande, que esa vaquilla ya está. Los levitas, que no hay ni uno ahorita, ellos en Israel están en una como escuela, o es un lugar donde ellos no tienen prohibido pisar la tierra para que no se contaminen. Ellos, niños levitas, están ahí crecen. ¿Por qué? Porque ahorita no hay sacerdocio en Israel. Entonces, la vaquilla ya está. Se hará todo el holocausto, lo que se va a sacrificar, lo que se va a poner para que se queme con fuego santo. Pero, ¿quién va a hacer que caiga fuego del cielo? Se entiende que será otra vez el profeta Elías. El profeta Elías pedirá que caiga fuego del cielo para que al quemar, quede ya las cenizas, se rocee con las mezclas que hacen en la ley a todos los sacerdotes levitas que están ahorita guardados para que no se contaminen. Eso lo ignoramos nosotros, pero el pueblo de Israel tiene todo. Tiene utensilios, tiene todo ya, y no lo está diciendo ni cristianos, no, lo están diciendo las noticias. Las noticias dicen que el pueblo de Israel tiene todo para el templo.
para el día en que acontezca ya la gran tribulación, que es el momento, se dicen ellos, que logran entender que posiblemente ya no sea que si el Corán no les da donde está el templo ahorita, porque ellos hicieron su templo en el lugar que corresponde al templo de Dios, puede ser que lo pongan a un lado. Puede ser que lo pongan a un lado, ¿por qué? Porque aquí está diciendo, mide el templo y deja el patio. Posiblemente el patio sea el donde está ahorita el templo musulmán, para que lo pisoteen los gentiles. Por eso tenía que decir eso, hermanos, para que ahorita veamos aquí, porque Elías, tiene que haber alguien que ore a Dios y Dios derrame fuego sobre la vaquilla roja, para que inicien otra vez todo su proceso, para que al terminar los 7 años de la gran tribulación, ya Jesucristo está llegando, pero a Israel. Ahorita vamos ahí. Ya fuimos arrebatados, ya todo, dice. Entonces, el versículo Apocalipsis 11:1 dice, entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Eso se le dijo a Juan aquí, que hiciera todo eso, ¿verdad? Luego en el 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, dice, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, hermanos, son los 3 años y medio. Son 7 años de la semana 70, 7 años de gran tribulación, que es lo mismo, 3 años y medio, donde están los 2 testigos de Dios, dando testimonio en el pueblo de Israel y dando testimonio a todas las naciones, para que pongamos los del 50%, los del 50% que estaban 50% en la iglesia y 50% en el mundo y que se quedaron, puedan fortalecerse por el testimonio de estos testigos para poder morir decapitados y poder estar con túnicas blancas en el trono de Dios. Luego dice el 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, los 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos de los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Aquí posiblemente, hermanos, si es que el mismo profeta Elías o Moisés, o los que estén ahí, que dice que de estos 2 olivos, se piensa que es Elías, Moisés o Juan el Bautista, posiblemente sea Elías, posiblemente él dice que sale fuego de su boca, posiblemente provoque el fuego, o posiblemente le ore, porque dice que tienen el poder para parar la lluvia. Entonces tienen poder para pedirle a Dios que mande fuego sobre la vaquilla roja, y inician ellos al principio de la gran tribulación ya la adoración en el templo de Israel, que ahorita no está. Luego en el 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para teñir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí el diablo, el mismo diablo, les quitó la vida a estos 2 testigos. Luego, en el 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. En sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los 2 pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ya engusanados, estos cadáveres ya estarán descompuesta la carne, pero en el 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo está la maldad en la gran tribulación? Que ahorita nosotros hablamos de Dios y lo más que nos dicen, yo respeto, usted respete. Y no queremos, tenemos nuestra fe y tenemos nuestra religión y tenemos en aquellos tiempos la ira de Satanás estará sobre todo aquel que enseñe de Dios. Entonces, aquí se observa que la multitud completa es una gran alegría, que sienten que ya están muertos estas personas, porque dicen que los atormentaban.
El hablar la palabra de Dios es tormento para los que están ahí, y se alegraron en el momento en que ellos perdieron la vida. Pero no contaban con esto. Porque dice así, mira el 10. Y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegraban y se enviaban regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, a todos los que moraban en la tierra era un coraje. No me hables de Dios, o sea, como algo pues indescriptible, hermanos. Luego, en el 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos un espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran tremor sobre los que vieron. Es lógico, el perverso tiene eso. Cuando ve que hay un poder superior a él, le entra pavor. Aquí palpablemente está viendo que cuerpos engusanados, cuerpos ya sin ojos, que el ojo es el primero que se pudre y queda las cuencas. Ellos empezaron a ver cómo los gusanos empiezan a desaparecer, empiezan a formarse los ojos y empiezan a elevarse. Es lógico que a todo aquel que le sirve a Satanás, eso le va a dar pánico, le va a dar pavor, porque está viendo que su Señor está siendo derrotado otra vez por Jesucristo. Luego continúa el 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí está, y dieron gloria al Dios del cielo. Al ver que Satanás volvía a ser derrotado otra vez, temieron, les dio un miedo, y dice que le dieron gloria al Dios del cielo. Ahí hay un porcentaje, hermanos, de los que se quedaron. De ese 50%, aquí hay ya un porcentaje con fe en la gran tribulación. Estos van a luchar por dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Luego, si vamos a Apocalipsis 6, 9, 11. Amén, hermanos. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí, hermanos, estas personas ya habían perdido la vida por el testimonio de Jesús, y pedían que cuándo haría Dios justicia, y se les pide que esperen un poco más, porque la gran tribulación aún no termina, y varios hermanos, varios consiervos de ellos que le sirven a Dios, también todavía darían testimonio de Dios. Entonces, luego, hermanos, si nos vamos a Apocalipsis 7, del 1 al 8. Amén. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes le había de dar el poder de hacer daño a la tierra. Aquí, este ángel ya viene para hacer daño a los que habitan en la tierra. Se entiende que viene a hacerle daño a todos aquellos que no creyeron en Dios, que no creyeron en Cristo, y que ni aún dan testimonio. Ya vienen a hacerle daño,
pero se escucha, detente, aún falta que hacer algo. Y el 3 dice, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Nectalí, 12,000, de Manasés, 12,000, de Simeón, 12,000, de Leví, 12,000, de Isaacar, 12,000, de Zabulón, 12,000, de José, 12,000 y de Benjamín, 12,000. 12,000 sellados de la tribu de Israel, que quede bien claro, estos son judíos. Ellos son los que seguirían al Cordero por donde quiera que va en el milenio. Si vamos, hermanos, a Apocalipsis del 14, capítulo 14, del 1 al 15. Amén, hermanos. Amén. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, ya está en ese lugar de cuando le dijo a sus discípulos, y cuando regrese y en su venida, el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Si observamos, hermanos, todos los que tenían fe, que fue la iglesia de Cristo, fue arrebatada ya. Todos los que tuvieron un 50% de fe y por tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, se quedaron a ver lo más horrible. No es recomendable para nadie en la iglesia el querer quedarse a aventurar qué hay en la gran tribulación. Hermanos, uno podría decir fantasiosamente, como dijeron, posiblemente hubiese alguien que diera la vida por los justos, por un bueno, pero por un malo no habría nadie. Y Jesucristo dio su vida por bueno y por malo. Aquí podría uno decir, si yo siempre fui aquí, yo me voy a quedar, pa. No es recomendable, hermanos. Yo cuando llegué a esta ciudad, de un cambio radical, donde en mi pueblo el agua se toma de la llave, yo llego a esta ciudad y en esta ciudad se compra el agua. Yo tenía un destino incierto. Yo miraba a mis hijos y me los imaginaba muriéndose de sed y que me pedían agua y que yo no se las podía comprar. En la gran tribulación, hermanos, Satanás se va a basar de eso. Te pones la marca de la bestia, o tu niñito debe estar grite y grite y grite que tiene hambre. Y si aún no te basta, estos 7 años te voy a hacer que veas hasta lo indecible. Te voy a hacer que veas sufrir para que te pongas la marca de la bestia. Por eso no es recomendable. Tan hermoso es seguir a Jesucristo. Solo dice, aquel que cree en mí y guarda mi palabra. Guardar mi palabra es decir, si Él te dice, perdona a aquel que te ofendió, y mi Padre te va a perdonar a ti. Si tú no lo haces, amigo, si tú no lo haces, posiblemente quieras hacerlo en la gran tribulación. Pero es algo, la palabra de Dios dice que serán multitudes las que van a dar testimonio. Pero, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena si en el arrebatamiento, perseverando en Cristo,
lo podemos tener. Entonces, hermanos, continuar agradándole a Cristo, que Cristo sea todo en nuestra vida para alabarle y exaltarle. Luego, hermanos, ya para finalizar, en Hebreos 9:28, porque también quiero dejar claro que ese versículo, el versículo que di, de que si hallaría el Hijo del Hombre fe en la tierra, está hablando de la segunda venida. Muchos confunden segunda venida con arrebatamiento. Y aquí podemos verlo, hermanos, en Hebreos 9:28. Dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. Para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí lo dice bien claro, hermanos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cuando Dios ofreció a nuestro Señor Jesucristo, lo ofreció una sola vez. No dijo, va a venir otra vez y te voy a dar chance otra y las que quieras. No, la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido. Dios lo ofreció una vez para llevar los pecados de muchos. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue coronado con una corona de espinas, que para Dios esa corona de espinas tiene una gran validez. Lo coronaron rey y ahora Él tendrá que venir a reinar a Israel. Y va a venir a reinar en carne. O sea, en carne los israelitas. Nuestro Señor Jesucristo ya trae su cuerpo celestial, glorificado, como lo trae la iglesia, como lo traen los decapitados que salieron de la gran tribulación. Ahí estamos en el milenio. Jesucristo llega. En el testimonio de los 144,000 existe esto, que ahí va a haber una gran multitud de israelitas, y estarán los 144,000 y posiblemente esté algún gentil. Cuando Jesucristo desciende y llega por segunda vez, en ese momento se escucha un canto, que su música es de arpas. Ese canto no lo sabe la iglesia, nunca lo supo la iglesia, nunca lo supieron los que dieron testimonio en la gran tribulación, nunca lo supo Israel, nunca lo supo nadie. Ese canto vendría siendo así como que de repente la iglesia nunca cantó Santo, Santo. Pero a los 144,000 que fueron sellados por Dios, cuando escuchan las arpas, escuchan Santo, Santo, nadie sabe, no lo pueden cantar. Pero los 144,000, al instante en que empieza Santo, Santo, ellos se unen al coro. ¿Por qué? Porque son los sellados. Todos los que estaban ahí, que llega a Israel, que es la segunda venida del Hijo del Hombre, no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe, hermanos? Porque en Romanos dice, cuando llegue a plenitud los gentiles, que significa cuando Jesucristo haya arrebatado la iglesia, dice
que el Salvador descenderá de Sión para salvar a todo Israel. Pero aclara y dice que Salvador, que Israel, todo el tiempo estuvo endurecida de corazón. Ellos no van a tener fe ahí, porque Jesucristo desciende y Él les quita la impiedad, dice. Le quita la impiedad a Jacob, que es Israel, y todo Israel será salvo. Pero no por fe, sino porque ellos es el pueblo santo de Dios. Ellos fueron escogidos. Ese pueblo fue, muchos se aventuran a decir, el conejillo de Indias. Yo no lo tomo así. Ellos son el pueblo santo de Dios y nosotros así de la cepa de lo que ha estado hecho el hombre, que desobedece y desobedece y desobedece y no le importa y dice, pues otro ratito. Así Israel. Israel desobedeció 1, 2, 3, 4, 5. Y alguien dirá, ay, pero sí, pero ¿cuánto padeció Israel? Nomás de imaginar aquel bebé que se le pegó la boca en el paladar. Nada más de imaginar aquellos reyes que se vistieron de lo más elegante y ahora comían excremento y se les miraban los huesos. Ese es Dios cuando se le desobedece. Pero a su iglesia le está dando lo más hermoso, que si crees en su Hijo amado, para vida eterna. Esa es la gran diferencia, que Israel tuvo que padecerlo y nosotros como iglesia Dios nos los quiere evitar. Por eso tenemos el Antiguo Testamento, para que observemos en el Antiguo Testamento qué vivió Israel y nosotros lo evitemos. Dice el apóstol Pablo, esto, lo que les aconteció a nuestros padres, es para ejemplo, para que nosotros, la iglesia, no caiga en esos mismos errores. Entonces, hermanos, termino el versículo del 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La iglesia fue arrebatada. Los únicos que esperan a Dios es en Israel. Porque en la gran tribulación, hermanos, todas las religiones se van a hacer una sola religión. A los 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo va a obligar a todas las religiones. No excluyo ninguna religión. La iglesia cristiana no es religión. La iglesia cristiana somos evangélicos cristianos. Nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos un Cristo, que es el que nos salva. Nosotros no nos apegamos a una religión, porque la religión lo que hace es tener mandamientos de hombres. Y qué difícil es un mandamiento de hombre, porque Jesucristo se lo dijo a la religión de los fariseos. Qué bonito ustedes que por un mandamiento de hombre que dice, Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y ustedes con su mandamiento de hombre me dicen, la ofrenda que he de darle a Dios era con lo que yo podía ayudar a mi padre, y así invalidan el mandamiento de Dios. Cuando lo que está diciendo Jesucristo, primero ayuda a tu padre y a tu madre, y después traes tu ofrenda. A mí tu ofrenda ni me sirve para nada cuando tú no estás honrando a tu padre y a tu madre. Eso es lo que Jesucristo les dijo. Pero es fácil para el hombre torcer. Dios es más importante. ¿Sabe qué, jefe? Aguántese, jefa. ¿Tiene hambre? Siga con hambre.
La ofrenda es para Dios. No te sirve de nada. Ya enseñanzas dio Jesucristo cuando el tipo fariseo estaba diciéndole, doy mis diezmos, doy esto, doy lo otro, doy aquello, no sé cómo. Hubo uno que dijo, soy de lo peor, mi Señor. No hay más pecador que yo, mi Señor. Uno fue injustificado y el que dijo que era de lo peor fue justificado. Entonces, hermanos, ahora ya podemos decir, Dios, el Hijo del Hombre, en su segunda venida no va a encontrar fe en la tierra. No va a hallar a nadie con fe en la tierra. Lo que va a encontrar es a su pueblo que Él, por su voluntad, porque dice más abajo que lo que Dios ya dictaminó para su pueblo no se va a invalidar. Eso tiene que ser como Él lo dijo. Entonces, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si nos ponemos de pie, mi hermano, ¿puedo orar? Mi hermano Pedro, mi hermano permite. Hermano Pedro. Bendito Padre Celestial, gracias te doy en este